Creer que por tomar religiosamente tu pastilla para la tensión cada mañana, cuidar tu dieta y ver números normales en tus análisis de sangre rutinarios, estás completamente a salvo de sufrir un derrame cerebral es quizás la mentira más peligrosa y silenciosa que el sistema médico actual te ha permitido creer durante todos estos años. No estás a salvo, y de hecho esa falsa sensación de seguridad, esa confianza ciega en que un frasco de medicamentos es un escudo impenetrable, es exactamente lo que está llevando a miles de personas cada día a perder su independencia para siempre. Te hablo directamente a ti, que ya has cruzado la barrera de los 60 años y conoces perfectamente esta realidad porque la vives a diario. Conozco de memoria tu rutina matutina, porque la veo reflejada en los expedientes de mis pacientes todos los días. Te levantas, vas a la cocina, abres tu pastillero semanal minuciosamente organizado. Tomas la pastilla para la presión arterial, luego la de la diabetes, y quizás esa otra para mantener a raya el colesterol o proteger tus articulaciones. Te sientas en el borde de la cama o en tu sillón favorito. Te colocas el brazalete del tensiómetro que guardas celosamente en la mesa de noche, esperas a que la máquina pite, anotas meticulosamente los números en tu pequeña libreta y suspiras con un profundo alivio porque hoy la pantalla marca 120/80. Vas a tu revisión semestral. Tu médico de cabecera mira los papeles durante 5 minutos. Asiente con la cabeza, te da una palmadita en la espalda y te dice que todo está controlado, que sigas así. Haces todo lo que se te ha ordenado. Te privas de las comidas que te gustan, evitas la sal, intentas mantenerte activo, y en el fondo de tu mente construyes la ilusión de que estás haciendo las cosas perfectamente bien y que por lo tanto nada malo puede ocurrirte. Pero hay un peligro inmensamente silencioso, una sombra letal que avanza por tus arterias y que no respeta en absoluto ni tus pastillas, ni tus sacrificios, ni tus buenas intenciones. El verdadero y más aterrador peligro de esta condición es que no te avisa con un dolor agudo en el pecho, no te da fiebre, no te hace sentir enfermo, mareado o débil en los días previos para que puedas prepararte. Golpea precisamente en esos momentos de aparente y absoluta normalidad, un domingo por la tarde mientras ves tu programa de televisión favorito, mientras riegas las plantas del balcón o mientras cenas tranquilamente rodeado de tu familia. Mientras tú y yo estamos aquí compartiendo este momento, en este preciso segundo en el que me estás escuchando, alguien en el mundo acaba de perder la capacidad de hablar para el resto de su vida. En los próximos 60 segundos, 3 personas más, personas de tu misma edad, con tu mismo historial médico y tus mismas preocupaciones, perderán el control de la mitad de su cuerpo, de forma irreversible. Y lo más trágico, lo que verdaderamente hiela la sangre, es que la inmensa mayoría de todos ellos se sentían perfectamente bien 10 minutos antes de que su mundo se derrumbara. Todas las semanas sin falta, escucho exactamente la misma frase desesperada, resonando en los fríos pasillos del hospital. Pero doctor, no lo entiendo. Si sus análisis de la semana pasada estaban perfectos, si hoy mismo se tomó todas sus medicinas a su hora, si no le dolía absolutamente nada. Esa fue, casi palabra por palabra, la frase que me escribió un hombre llamado Javier hace apenas 2 semanas. Un caso que me partió el alma porque era completamente evitable. Javier estaba en casa con su esposa, compartiendo una tarde cualquiera. De repente, frente a sus propios ojos, ella hizo un gesto extraño. Su rostro se alteró levemente, y las palabras que intentó pronunciar sonaron arrastradas, un poco confusas. Javier, confiando en esa misma falsa seguridad de la que te hablaba, pensó que ella simplemente estaba muy cansada, o que tal vez el pequeño vaso de vino de la comida le había sentado mal. Se dijo a sí mismo que no era nada grave, que no había motivo para alarmarse. Decidió esperar. La dejó recostarse en el sillón para que durmiera lo que él creía que era una simple indisposición. Esperó 2 horas completas, 2 horas interminables antes de decidirse a llamar a urgencias, porque no quería exagerar ni molestar a los médicos por algo que seguramente se pasaría solo con un poco de descanso. Hoy, en este mismo instante, la esposa de Javier está postrada en una silla de ruedas para el resto de su vida. Nunca más volverá a caminar por su propio pie.
Nunca más podrá bañarse sin ayuda, vestirse sola o preparar su propia comida. Esas 2 horas de espera, esa confianza ciega en que no pasaba nada grave porque ella siempre se cuidaba y tomaba sus medicinas, fue el error más devastador de toda su existencia. Porque cuando se trata de tu cerebro, de tu memoria, de tu capacidad para valerte por ti mismo, tienes exactamente 3 horas. Ni un solo minuto más. 3 horas innegociables para actuar antes de que el daño sea tan profundo que destruya tu vida y convierta a tu familia en tus cuidadores permanentes. Esa es la cruda realidad que ocurre en el abismo oscuro que existe entre tus citas médicas de 15 minutos. Hay algo terrible que sucede en tu cuerpo, en la profundidad de tus vasos sanguíneos cerebrales durante esos momentos cotidianos. Algo que los números perfectos de tu tensiómetro no pueden predecir ni detectar a tiempo. Tu cerebro empieza a asfixiarse. Las células fundamentales que controlan quién eres comienzan a morir por millones cada segundo que pasa. Y tú ni siquiera sientes dolor. Es una traición de tu propio cuerpo que ocurre bajo el radar, un bloqueo absoluto que paraliza tu ser justo enfrente de tus seres queridos, sin que ellos tengan la más mínima idea de lo que están presenciando, confundiendo una emergencia letal con simple fatiga. Los médicos te decimos constantemente, ¿qué pastilla debes tragar cada mañana? Te regañamos si tu azúcar sube. Pero trágicamente fallamos al no explicarte qué hacer cuando la verdadera emergencia cruza la puerta de tu casa y amenaza con robarte tu dignidad. Pero escúchame bien, porque no tienes que vivir con este terror ciego ni aceptar que tu destino depende de la suerte. Existe una salida, un mecanismo de reconocimiento corporal natural, instintivo y brutalmente efectivo que no requiere absolutamente ningún equipo médico sofisticado, ni una sola gota de medicina, ni conocimientos de enfermería o primeros auxilios. Es una prueba tan asombrosamente simple que toma exactamente 10 segundos realizarla con tus propios ojos y manos. 10 segundos que marcan la diferencia absoluta, literal y comprobada, entre salir caminando del hospital por tu propio pie 3 días después de un evento, o quedar atrapado dentro de tu propio cuerpo, lúcido pero inmóvil, dependiendo de la caridad y el agotamiento de tus hijos, para que te den de comer en la boca. Soy el doctor Alejandro Morales, y no te hablo desde la comodidad de la teoría de un libro de texto antiguo, sino desde la trinchera cruda y real de la sala de emergencias. He visto la mirada de terror absoluto en los ojos de cientos de pacientes que llegan demasiado tarde. He tenido que tragar saliva y dar la noticia más difícil a familias enteras que se desmoronan en la sala de espera, simplemente porque no sabían qué hacer cuando tenían el tiempo a su favor. Veo esta misma tragedia evitable repetirse una y otra vez frente a mis propios ojos. Vidas destruidas y ahorros de toda una vida consumidos en cuidados especiales por la ignorancia de un protocolo visual que debería ser de conocimiento público. He decidido sentarme hoy aquí, frente a ti, para hablarte con la verdad clínica que nadie más se atreve a decirte en una consulta de rutina, porque me niego rotundamente a ver a un paciente más perder su preciada autonomía y convertirse en una carga para su familia por haber llegado un par de horas tarde al hospital. Antes de continuar y revelarte exactamente cuál es este protocolo de 10 segundos y cómo puedes protegerte a ti y a los que más amas a partir de hoy, necesito saber quién está al otro lado de la pantalla, enfrentando esta realidad. Así que baja ahora mismo a los comentarios y escribe únicamente, ¿tomo medicación o no tomo medicación? Módulo 1. La biología del desastre. ¿Por qué cada minuto cuenta? Para entender por qué te insisto tanto en que el tiempo es tu mayor enemigo, primero tienes que comprender qué es exactamente lo que ocurre en el interior de tu cabeza cuando se desata esta tormenta. Imagina por un momento que tu cerebro es una inmensa y bulliciosa ciudad que nunca duerme. Las grandes avenidas y las calles estrechas son tus arterias y vasos sanguíneos. Por estas vías circulan constantemente camiones de suministro que llevan 2 cosas, sin las cuales esta ciudad moriría en minutos: oxígeno y nutrientes. Ahora, imagina que, de forma repentina y sin previo aviso, un desprendimiento de rocas gigantesco, que en tu cuerpo llamamos coágulo de sangre, bloquea por completo la autopista principal. De un segundo a otro, el tráfico se detiene.
no pasa absolutamente nada. Los barrios que dependen de esa carretera principal empiezan a quedarse a oscuras. Las luces se apagan, los edificios colapsan. Esa ciudad oscurecida es tu cerebro sufriendo un ictus isquémico. El drama de esta situación es la velocidad a la que ocurre la destrucción. Tu cerebro es el órgano más exigente de todo tu cuerpo. Apenas representa el 2% de tu peso, pero consume el 20% de tu energía. No tiene reservas, no puede aguantar la respiración. Cada minuto exacto que pasas frente al televisor pensando, ya se me pasará el adormecimiento, cada minuto que tu familia duda si llamar o no a la ambulancia, mueren en promedio casi 2 millones de células cerebrales. 2 millones de neuronas que se apagan para siempre cada 60 segundos. Y aquí viene la verdad más dura que debes aceptar. Esas células no regresan. No se regeneran como lo hace un corte en la piel. No hay una segunda oportunidad biológica para ellas. Me gusta explicarles a mis pacientes mayores que el cerebro es como el libro más valioso de su vida, una enciclopedia única que contiene todo lo que son. Cuando ocurre un derrame, es como si alguien le prendiera fuego a ese libro. Una vez que las páginas se queman hasta convertirse en cenizas, esa información se pierde para toda la eternidad. Esas páginas quemadas pueden ser la zona que controla el movimiento fino de tu mano derecha, impidiéndote volver a sostener un tenedor o acariciar el rostro de tu nieto. Pueden ser las páginas donde se almacena el lenguaje, robándote la capacidad de decir «te amo» a tu cónyuge o de pedir ayuda cuando sientes dolor. Pueden ser, de manera desgarradora, las páginas que guardan los recuerdos más profundos de tu juventud. Ese es el precio de la espera. Sin embargo, la medicina moderna ha desarrollado un bombero capaz de apagar este incendio, una solución médica extraordinaria llamada TPA, activador tisular del plasminógeno. Piensa en el TPA como un poderoso disolvente químico que viaja por tus arterias, llega al coágulo que está bloqueando la calle y lo desintegra restaurando el flujo de sangre, oxígeno y vida a esa zona del cerebro antes de que muera por completo. Pero este milagro médico tiene una condición absolutamente inquebrantable. Una ventana de tiempo de máxima eficacia de apenas 3 horas, a veces ampliable a 4 horas y media en casos muy específicos. Si llegas al hospital dentro de esa ventana, podemos salvarte. Pero si cruzas las puertas de urgencias 5 horas después de que empezaron los síntomas, mis manos y las de cualquier neurólogo están atadas. El tejido cerebral ya ha muerto, los vasos sanguíneos están debilitados, y administrar el medicamento en ese punto causaría una hemorragia cerebral masiva y letal. El TPA caduca. Por eso, entender que cada minuto que dudas es un pedazo de tu independencia que desaparece es el primer paso para salvar tu vida. Módulo 2. El protocolo FAST. La herramienta de 10 segundos. Sabiendo que tu cerebro se asfixia rápidamente y que los médicos tenemos un reloj de arena corriendo en nuestra contra, la pregunta lógica es: ¿cómo puedes tú desde el salón de tu casa y sin ningún tipo de formación médica identificar que este desastre está ocurriendo? La respuesta nació de la frustración de los neurólogos de emergencias al ver llegar a miles de personas demasiado tarde simplemente porque no sabían qué mirar. Así se creó el protocolo FAST, una herramienta de reconocimiento visual tan brillantemente sencilla que la enseño a niños de 8 años, pero tan precisa que salva vidas todos los días. Son 4 letras que debes grabar a fuego en tu memoria y en la de tu familia. La primera letra es la F, de face, que significa cara. Si sospechas que algo no va bien, mírale directamente al rostro a tu ser querido y pídele algo simple: sonríeme. En un derrame, el cerebro pierde el control de los nervios faciales de un lado del cuerpo. No verás una sonrisa tímida o rara. Verás que la mitad del rostro se queda completamente paralizada, congelada, como si la piel se hubiera derretido y colgado hacia abajo. Un lado de la boca no sube, e incluso el ojo de ese mismo lado puede tener el párpado caído. Es como si alguien hubiera cortado los cables eléctricos que dan vida a esa mitad de la cara. La segunda letra es la A, de arms,
que significa brazos. Pídele a la persona que levante ambos brazos hacia el frente, como si estuviera sosteniendo una bandeja invisible, y que cierre los ojos. En una situación normal, ambos brazos se mantendrán firmes. Si estás sufriendo un ictus, verás que uno de los brazos comienza a caer lentamente hacia abajo, sin que la persona pueda evitarlo. O peor aún, ni siquiera será capaz de despegar un brazo de su regazo. Es el equivalente biológico a perder la señal de Wi-Fi. El brazo físico está intacto, los músculos están sanos, pero el cerebro simplemente no puede comunicarse con él. La tercera letra es la S, de speech, que significa habla. Pídele que repita una frase muy sencilla y cotidiana, por ejemplo, el cielo es azul en Madrid. Si las palabras salen arrastradas, pastosas, como si la persona estuviera profundamente ebria, o si las palabras que pronuncia no tienen ningún sentido lógico, te quiere decir cielo, pero dice zapato. El área del lenguaje en el cerebro está sufriendo un infarto. Para el paciente, esto es un terror indescriptible, porque por dentro su mente grita pidiendo auxilio, pero su boca se niega a obedecer. La última letra, y la más vital, es la T, de time, que significa tiempo. Si observas aunque sea una sola de estas tres señales, solo una, tu única acción debe ser llamar al 112 o al 911 de inmediato. Este no es el momento de ofrecer un vaso de agua con azúcar, no es el momento de darle una aspirina, que podría matarlo si el derrame es hemorrágico, no es el momento de esperar a que descanse un poco. Y bajo ninguna circunstancia es el momento de meterlo en tu coche privado para conducir al hospital. Las ambulancias no son solo taxis rápidos, son unidades de soporte vital. Los paramédicos estabilizan al paciente, avisan al hospital para que el equipo de neurología esté esperando en la puerta y activan el código ictus, saltándose la sala de espera regular. Piensa en la historia de Mateo, un hombre de 52 años. Un sábado tomaba café con su hija de 19 años cuando de repente dejó caer la taza. Su hija pensó que era torpeza, pero notó su rostro extraño. Recordó estas 4 letras. Le pidió que sonriera. El lado derecho no se movió. Le pidió levantar los brazos. El derecho cayó. Le pidió hablar. Las palabras no salían. Ella no dudó. Llamó a emergencias inmediatamente y dio la hora exacta del inicio de los síntomas, 9:47 am. Gracias a esa reacción de 10 segundos, la ambulancia llegó en 6 minutos. A las 10:31 am, Mateo ya estaba recibiendo el medicamento TPA. Fueron 44 minutos desde el síntoma hasta el tratamiento. Hoy, Mateo ha recuperado el 98% de sus funciones, camina y trabaja. Su neurólogo fue claro: si la hija hubiera dudado media hora, Mateo estaría paralizado de por vida. El conocimiento no es poder. El conocimiento aplicado es supervivencia. Módulo 3. Las 7 señales silenciosas. Lo que suele confundirse. El protocolo FAST es extraordinario, porque detecta la gran mayoría de los derrames cerebrales comunes, aquellos que afectan áreas extensas de movimiento y lenguaje. Sin embargo, el cerebro es un territorio inmenso y complejo, y cuando un coágulo o una hemorragia ataca regiones más profundas o menos obvias, los síntomas cambian. Aquí es donde mis pacientes mayores suelen caer en trampas mortales, confundiendo señales de emergencia crítica con simples achaques de la edad o problemas pasajeros. Si tienes más de 60 años, necesitas conocer estas 7 señales silenciosas que el cuerpo emite cuando el cerebro está en peligro y que jamás debes ignorar. La primera señal es el dolor de cabeza, estallido. No estamos hablando de la típica migraña a la que estás acostumbrado, ni de la tensión en el cuello por una mala postura. Hablo de un dolor absoluto, brutal y repentino, el peor dolor de cabeza de toda tu vida, que aparece en cuestión de segundos. Los pacientes que sobreviven a esto lo describen como si alguien los hubiera golpeado en la nuca con un bate de béisbol, o como si una bomba hubiera estallado dentro del cráneo. Esto es la señal clásica de un ictus hemorrágico, es decir, una arteria que no se ha taponado, sino que se ha reventado y está inundando tu cerebro de sangre. Es una emergencia de vida o muerte instantánea. La segunda señal es la pérdida súbita de visión. A veces,
Las personas mayores asumen que la vista simplemente falla con la edad. Pero si estás leyendo el periódico o viendo la televisión y de forma repentina e indolora, como si alguien cerrara una cortina negra, dejas de ver por un ojo o de pronto comienzas a ver todo doble o extremadamente borroso, no es momento de cambiar de gafas. Esto significa que el coágulo se ha alojado en la arteria que alimenta tu nervio óptico o en la corteza visual, en la parte posterior del cerebro. La tercera señal es un mareo extremo acompañado de pérdida de equilibrio. Ojo, no me refiero a ese ligero vértigo que sientes cuando te levantas muy rápido de la silla y te baja un poco la tensión. Hablo de una pérdida de equilibrio tan violenta que la habitación gira descontroladamente, te resulta físicamente imposible mantenerte de pie y te caes al suelo. No puedes caminar en línea recta, aunque tu vida dependa de ello. Esto es un grito de auxilio del cerebelo, la base de tu cerebro encargada de la coordinación espacial. La cuarta señal es la confusión mental súbita. En el caso de adultos mayores, la familia comete el trágico error de pensar: el abuelo ya está empezando con demencia senil o Alzheimer. Debes saber esto. Las enfermedades neurodegenerativas tardan años en desarrollarse, robando recuerdos poco a poco, mes a mes. Pero si tu madre estaba perfectamente lúcida a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía no sabe en qué año vive, no reconoce su propia casa o parece atrapada en una niebla mental profunda sin poder razonar. Eso no es Alzheimer. Es un ictus dañando los lóbulos frontales o temporales en tiempo real. Las últimas tres señales también requieren acción inmediata. El entumecimiento unilateral, donde de pronto no puedes sentir una pierna o un lado del cuerpo y, como si te hubieran puesto anestesia general solo en una mitad, acompañado de un hormigueo intenso que no desaparece al mover la extremidad. La dificultad para tragar, donde de repente no puedes ni pasar tu propia saliva y te atragantas severamente, lo cual indica un peligrosísimo derrame en el tronco encefálico, el centro de control básico de la vida. Y finalmente, náuseas y vómitos súbitos, sin tener ningún virus estomacal ni haber comido nada en mal estado, especialmente si este vómito violento viene acompañado de cualquiera de las otras señales mencionadas, ya que indica que la presión dentro de tu cráneo está aumentando peligrosamente. Módulo 4. El peligro del mini-ictus. Ataque isquémico transitorio. TIA. De todo lo que discutiremos hoy, este es el punto que más vidas cuesta y más sillas de ruedas llena en mi país y en el mundo entero. Es la trampa psicológica más cruel de esta enfermedad. A veces, ocurre algo desconcertante. Estás cenando, de pronto tu brazo derecho se vuelve de plomo, las palabras no te salen y te asustas. Pero justo cuando tu pareja va a coger el teléfono para llamar a la ambulancia, 5 o 10 minutos después, el brazo vuelve a moverse, el habla se aclara. La visión se enfoca, vuelves a ser tú mismo. La inmensa mayoría de las personas, movidas por el alivio y por ese miedo profundo que todos los mayores tienen a dar problemas o ser una molestia para sus hijos o para los médicos, suspiran y dicen la frase más letal que existe en medicina vascular. ¡Qué susto! Pero ya se me pasó. No fue nada, sería un aire o que estaba muy cansado. Mejor me voy a dormir. Te lo diré con toda la severidad y el peso de mi experiencia clínica. Afirmar que no fue nada es un error catastrófico. Lo que acabas de experimentar se conoce médicamente como un TIA, ataque isquémico transitorio, que en palabras que todos entendemos es un mini-ictus o un mini-derrame. ¿Qué pasó exactamente ahí dentro? Un coágulo de sangre viajó por tus arterias y bloqueó el flujo hacia tu cerebro, exactamente igual que en un derrame masivo. Por eso tuviste los síntomas. Sin embargo, por pura y absoluta suerte biológica, la presión de la sangre logró romper ese coágulo antes de que el tejido cerebral muriera de forma permanente. Pero escúchame bien, el hecho de que el síntoma haya desaparecido no significa que la enfermedad haya desaparecido. El mini-ictus es la advertencia final, el mensaje de texto más urgente que tu cuerpo te va a enviar antes del desastre total. Es tu cerebro gritando: ¡ayuda! El sistema de tuberías está lleno de basura. Acabamos de tener un bloqueo crítico y, aunque esta vez tuvimos suerte y lo destapamos, el siguiente bloque grande está justo detrás y nos va a destruir.
Las estadísticas son frías y aterradoras. El 40%, es decir, 4 de cada 10 personas que sufren un mini ictus y deciden ignorarlo metiéndose en la cama, sufrirán un derrame cerebral completo, masivo y permanente, en los siguientes 90 días, muchos de ellos en las primeras 48 horas. Pienso constantemente en don Ricardo, un hombre maravilloso de 68 años, jubilado, que dedicó su vida a su familia. Un domingo viendo la televisión, su brazo derecho dejó de responderle durante 5 angustiosos minutos. Se le pasó. Pensó exactamente lo que muchos de ustedes estarían pensando. Qué extraño, pero ya estoy bien. No voy a asustar a mi esposa por una tontería. Guardó el secreto. 15 días después, mientras se afeitaba, el desastre golpeó de nuevo. Esta vez no hubo suerte. Un derrame masivo le paralizó el brazo y la pierna derecha de por vida y destruyó severamente su capacidad para hablar. Semanas más tarde, en la clínica de rehabilitación, me escribió unas palabras que aún me estremecen. Ignoré la advertencia de mi cuerpo por no molestar. Pensé que porque se me pasó, no era importante. Ese error me costó mi independencia. Ahora necesito que mis hijos me bañen y me vistan. Por favor, doctor, dígale a la gente que si tienen un síntoma que desaparece solo, corran a urgencias. Un mini ictus no es un alivio. Es tu última oportunidad para evitar la catástrofe. Módulo 5. El escudo protector. Prevención del 80%. Si todo lo que te he contado hasta ahora te ha generado ansiedad, es el momento de que respires hondo y escuches la mejor noticia que un médico te puede dar. No eres una víctima pasiva esperando a que una bomba de relojería estalle en tu cabeza. Los hospitales y la industria farmacéutica ganan mucho dinero tratando las secuelas, pero la verdad innegable que la ciencia ha demostrado es que el 80% de los derrames cerebrales nunca debieron haber ocurrido. 8 de cada 10 personas que hoy están postradas en una cama de hospital podrían estar caminando por el parque si hubieran neutralizado a tiempo a los 4 enemigos silenciosos que destruyen las arterias. Tienes el control, pero necesitas entender a qué te enfrentas. El enemigo público número 1, responsable de la mitad de todos los ictus, es la hipertensión, la presión arterial alta. Imagina que las arterias de tu cerebro son frágiles mangueras de jardín. Si abres el grifo al máximo todos los días, la presión del agua golpeando contra las paredes de goma terminará por crear grietas, debilitarlas y, finalmente, hacerlas reventar. Eso es exactamente lo que hace la hipertensión. No te duele la cabeza, no te sientes mal, pero la manguera se está desgastando por dentro. Tu objetivo innegociable, si tienes más de 60 años, es mantener tu presión por debajo de 120/80. Para lograrlo, la medicación no basta. Debes erradicar el exceso de sal invisible, la que viene en embutidos, quesos curados y enlatados, e incorporar caminatas diarias de 30 minutos para darle flexibilidad a tus vasos sanguíneos. El enemigo número 2 es la diabetes, o los niveles altos de azúcar en sangre. Cuando el azúcar circula libremente y en altas concentraciones por tu sangre, deja de ser alimento y se convierte en pequeños cristales de vidrio microscópicos que arañan y rasgan la capa interna protectora de tus arterias, el endotelio. En esas heridas arteriales es donde se forman los coágulos letales. Si eres diabético, tu meta absoluta es mantener la hemoglobina glicosilada, HbA1c, por debajo del 7%. Esto significa decirle adiós a la panadería industrial y a los refrescos azucarados, que son veneno puro para tus vasos cerebrales. El enemigo número 3 es el colesterol alto. Si la hipertensión debilita la manguera y el azúcar la araña, el colesterol malo, LDL, es el sarro espeso que se pega en esas paredes dañadas. Año tras año, década tras década, estas placas de grasa se endurecen y estrechan el paso de la sangre. Un día, un pedazo de ese sarro se desprende, viaja al cerebro y tapona la calle principal. Necesitas mantener tu colesterol malo por debajo de 100, consumiendo grasas buenas que limpian las tuberías. Aceite de oliva virgen extra, aguacate, nueces y pescados ricos en omega 3 como el salmón o las sardinas.
El cuarto enemigo, y el más destructivo si se suma a los anteriores, es el tabaquismo. Fumar triplica tu riesgo inmediato de derrame. Los químicos del tabaco hacen que tu sangre se vuelva espesa y pegajosa, facilitando que las plaquetas se agrupen y formen coágulos con una facilidad pasmosa. Pero hay esperanza. Tan solo 2 años después de apagar tu último cigarrillo, tu riesgo cae drásticamente a la mitad. A los 5 años, el daño a tus arterias comienza a revertirse casi al nivel de un no fumador. El cuerpo perdona, pero tienes que detener el ataque ya. Quiero que te quedes con la historia de Isabel. A sus 65 años, Isabel era una bomba de tiempo andante. Tenía una presión de 165/98, una diabetes descontrolada, el colesterol por las nubes, obesidad y fumaba 10 cigarrillos diarios. Su médico anterior le daba pastillas y se encogía de hombros. Cuando llegó a mi consulta, le dije la verdad sin anestesia. Isabel, estás caminando directa hacia una silla de ruedas. Es cuestión de meses, no de años. El miedo inicial se convirtió en una determinación feroz. Isabel no se rindió argumentando que ya era muy mayor para cambiar. Mes a mes, con ayuda, dejó el tabaco. Empezó a caminar todas las mañanas. Limpió su despensa. Se tomó su medicación a la misma hora sin fallar. 1 año después, había perdido 12 kilos. Su presión era de 118/76. Su azúcar estaba perfectamente controlado y sus arterias estaban protegidas. Su riesgo de derrame bajó del 45% al 8%. Hoy, a sus 67 años, está más viva, ágil y lúcida que a los 50. Me confesó: decidí que quería ver a mis nietos crecer y casarse, y nadie iba a quitarme ese derecho. Tu cerebro es resistente, tu cuerpo quiere sanar, pero está esperando que tú tomes el volante. Tu protección no está en el fondo de un bote de pastillas, está en las decisiones que tomas hoy frente a tu propio plato y en tus hábitos de cada día. Si solo pudieras llevarte una única lección de todo este tiempo que hemos compartido hoy, si tuvieras que olvidar casi todo lo que te he dicho y grabar a fuego solo un concepto en tu mente, quiero que sea este. El enemigo más letal y devastador para tu cerebro no es el coágulo de sangre en sí mismo, ni siquiera es la presión arterial alta o el colesterol acumulado de forma invisible durante décadas, sino la inmensa y silenciosa trampa de la espera. Es esa tendencia tan humana y tan peligrosa de minimizar las señales clínicas, de creer firmemente que el cuerpo simplemente está un poco más cansado de lo habitual y de confiar en que el paso de los minutos curará un síntoma que acaba de aparecer de la nada. Esa espera silenciosa, esa decisión de no hacer ruido ni alertar a nadie para no molestar, es un veneno acumulativo que va destruyendo las conexiones neuronales minuto a minuto. Una ventana crítica de 3 horas que se cierra de forma implacable mientras tú sigues creyendo que estás a salvo en tu propio hogar. Es el peligro más invisible de todos precisamente porque se disfraza de normalidad, de prudencia y de paciencia infinita. Piensa por un momento en tu rutina diaria y mírate con honestidad en este espejo. Si alguna vez, estando tranquilamente en casa leyendo el periódico o viendo la televisión, has sentido un adormecimiento repentino en la mano, un hormigueo extraño en el rostro o un mareo profundo que te hizo perder el equilibrio por unos segundos, y tu primera reacción instintiva fue simplemente caminar despacio hacia tu sillón favorito, sentarte, cerrar los ojos y decirte a ti mismo que con una pequeña siesta todo volvería a la normalidad. Si has hecho esto, si has preferido guardar absoluto silencio para no asustar a tu pareja, o para no tener que llamar a tus hijos que están ocupados trabajando, estás actuando exactamente como lo hacen miles de personas que terminan perdiendo su independencia física para siempre. Ese instinto primario de proteger a tu familia, ocultando tu propio malestar físico, es el comportamiento más común y rutinario en las personas de tu edad, un hábito forjado por años de sacrificio y de no querer ser jamás una carga para los demás. Pero quiero que me escuches con mucha atención en este punto y que te quites un peso inmenso de encima ahora mismo. Si te has visto reflejado en esta actitud, si alguna vez has dejado pasar un síntoma grave pensando que era un simple achaque pasajero de la edad, debes saber que no es tu culpa en absoluto. No has hecho nada malo
ni has cometido un error por ignorancia o negligencia. La cruda realidad es que el sistema médico te ha fallado profundamente durante todos estos años. En esas consultas rutinarias de apenas 10 o 15 minutos, los médicos estamos tan abrumados mirando las cifras de tus análisis de sangre, ajustando apresuradamente la dosis de tu pastilla para la tensión y rellenando recetas en el ordenador, que no nos sentamos a explicarte cómo se manifiesta verdaderamente una emergencia neurológica en el salón de tu casa. Te hemos dado cajas de medicamentos, pero te hemos negado el conocimiento vital de cómo funciona tu propia biología ante una crisis. Nunca te hemos explicado que tu cuerpo tiene un lenguaje de urgencia extremo, y es completamente lógico que, ante lo desconocido, tu reacción natural y humana haya sido la calma prudente y la espera. No te sientas culpable bajo ningún concepto, por lo que nadie se tomó el tiempo de enseñarte correctamente. Hoy esa historia cambia radicalmente para ti, y quiero que sientas una profunda tranquilidad porque recuperar el control absoluto sobre tu futuro y tu salud no requiere que aprendas maniobras médicas complejas, ni que memorices pesados libros de anatomía, ni mucho menos que vivas con el miedo constante a que algo se rompa en tu interior en cualquier momento. Solo necesitas cambiar tu forma de mirar el problema y hacer un par de ajustes minúsculos en tu entorno, que te darán una ventaja gigantesca sobre la inmensa mayoría de las personas. Imagina el inmenso poder y la tremenda paz mental que se siente al saber que tu hogar y los tuyos están verdaderamente preparados. Piensa en la familia García, unos pacientes a los que aprecio muchísimo. Ellos simplemente decidieron hacer un pequeño simulacro un domingo por la tarde, como si fuera un simple juego de mesa familiar. Enseñaron a su nieta de 14 años las 4 letras del protocolo visual que hoy has aprendido. Pegaron un pequeño póster recordatorio en la puerta de la nevera para verlo todos los días al sacar la leche. Y crearon una sencilla tarjeta de información médica, del tamaño de un carnet de identidad escrita a mano, donde detallaban sus enfermedades crónicas, los números de emergencia y sobre todo los medicamentos anticoagulantes exactos que tomaban. Esa tarjeta la guardaron permanentemente en su cartera, junto a las fotos de sus nietos, y configuraron la información de emergencia en la pantalla de inicio de su teléfono móvil. No hicieron absolutamente nada extraordinario, no gastaron un solo euro, no compraron equipos médicos sofisticados. Simplemente organizaron la información vital de su salud. Y gracias a ese pequeño y discreto acto de amor y preparación, cuando la abuela García sufrió un evento neurológico real meses después, no hubo pánico, no hubo gritos de desesperación ni confusión en la casa. Su nieta de 14 años no dudó un solo segundo. Reconoció la parálisis facial asimétrica, supo exactamente qué decir al operador de emergencias leyendo los datos de la tarjeta, y la abuela salió del hospital caminando por su propio pie y abrazando a su familia 3 días después. Ese es el verdadero escudo protector del que te hablo. Solo con empezar a organizar tu tarjeta médica esta misma tarde y compartir esta información visual con quienes viven contigo, bajo el mismo techo, ya has dado el paso más definitivo para garantizar que si ese día llega, no se perderá ni un segundo precioso en la sala de tu casa. Ya estás inmensamente más protegido que ayer por la mañana, porque has logrado transformar el miedo paralizante a lo desconocido en un plan de acción claro, metódico y familiar. Para saber que verdaderamente vas a dar este paso esencial hoy mismo y que este mensaje clínico no se ha quedado en el vacío de Internet. Quiero que bajes ahora mismo a la sección de comentarios y escribas exactamente estas 4 palabras. Prepararé mi tarjeta médica. No me des explicaciones adicionales. No me cuentes tus miedos pasados, ni justifiques tus decisiones. Solo deja esa breve afirmación escrita como un compromiso tangible y real con tu propia autonomía. Y si consideras que esta conversación clínica directa ha aportado un nivel de claridad valioso a tu vida, te sugiero que te suscribas a este canal. No te pido que lo hagas por apoyarme a mí o por darme números vacíos en una plataforma digital. Hazlo exclusiva y estrictamente como una medida de protección personal para tu propia salud. Suscribirte es la única forma efectiva de asegurarte de que mi próximo aviso médico, la próxima advertencia clínica detallada que prepare meticulosamente para ti, llegue directamente a tu pantalla a tiempo,
y no se pierda en el olvido entre cientos de videos irrelevantes de puro entretenimiento. Es una herramienta más, completamente gratuita, para mantener tu escudo protector actualizado. Porque por muy devastador, rápido y letal que sea un derrame cerebral, existe otra condición médica igualmente silenciosa que está erosionando las paredes arteriales de millones de personas mayores de 60 años en este preciso instante de forma ininterrumpida. Un problema muchísimo más común en las consultas diarias que no te concede ni siquiera una ventana de aviso visual de 10 segundos que se va acumulando de forma implacable día tras día y que irónicamente comienza a manifestar sus primeras señales de alarma en la pesadez de tus piernas mucho antes de llegar a amenazar directamente tu corazón. Es una cascada de eventos físicos que la inmensa mayoría de las personas de tu edad confunde trágicamente con el simple cansancio natural al caminar o con problemas de las articulaciones y de la cual hablaremos con mucha profundidad muy pronto para que también sepas cómo defenderte de ella. Te hablo con toda esta crudeza clínica intencionada y con esta franqueza inusual, porque a lo largo de mi carrera en los pasillos de urgencias he tenido que firmar con dolor demasiados partes de incapacidad irreversible, y he visto frente a mí demasiadas sillas de ruedas que podrían haberse evitado por completo si tan solo alguien hubiera tenido esta misma conversación familiar a tiempo.